Bueno, entonces podemos comenzar. Bueno, gracias por estar aquí. Esta es la tercera sesión de un ciclo de cursos o trabajos grupales que estamos haciendo con una iniciativa de Observatorio de las Américas. Y pueden encontrar más información en la página de Hola Observatorio de las Américas. Esta clase o working group tiene como tema tendencias en la cinematografía latinoamericana contemporánea, y hoy día vamos a hablar de la película El viaje de Fernando Solanas, del año 1992, una película argentina. Y bueno, antes de comenzar, no sé si todos quieren un poco presentarse y decir cuáles son sus áreas de interés para que podamos decir un poco más de nosotros. Y yo puedo empezar. Mi nombre es Andrea López, soy estudiante de quinto año de la Universidad de Vanderbilt, en el doctorado en español. Mis especialidades son literatura latinoamericana colonial, estudios indígenas y relaciones interimperiales en las colonias americanas. Puedes continuar, por favor, André, y luego tú eliges otra persona para que pueda presentarse. Sí, claro. Buenas tardes con todos. Yo soy Andrés Ramos Chacón y soy estudiante de tercer año en el doctorado en español y portugués de la Universidad de Vanderbilt. Y pues hoy yo voy a presentar junto con Andrea sobre la película El viaje de Fernando Solanas. Le doy el paso a María para que ella continúe. Okay, sí, María José. Hice el doctorado en la Universidad de Boulder, egresé el año pasado junto con Javier Muñoz, y mi especialidad es del siglo XX y XXI, discapacidades, postdictadura y cultura popular. Y le paso la voz a Juan. Hola, mi nombre es Juan García Yervides. Yo soy también graduado reciente del doctorado de español en la Universidad de Colorado Boulder, y actualmente soy Assistant Professor en Graceland University, y también soy el director de Observatorio de las Américas. Y mi línea de investigación tiene que ver con narrativas documentales y también con la cultura mexicana, mexicanoamericana en grandes rasgos. Bueno, falto yo. Mi nombre es Javier Muñoz Díaz, también soy egresado del doctorado de español en CU Boulder. Trabajo en la Universidad de Denver, la Universidad de Michigan actualmente. Mi especialidad es literatura y historia cultural de América Latina del 19 al 20, con énfasis en el mundo andino, el mundo amazónico y la interseccionalidad entre culturas indígenas y temas LGTBQ+. Fernando. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando, soy un estudiante de sexto año en la Universidad de Vanderbilt. Mi áreas de investigación incluyen la literatura latinoamericana del siglo XIX al XXI, con un enfoque en estudios raciales, estudios hemisféricos y estudios ambientales. Gracias. Bien, ya estamos todos. Ok, entonces empezamos con nuestra discusión de El viaje de Fernando Solanas. Aquí pueden ver el póster de la película. Y pues vamos a empezar hablando un poco sobre el director Pino Solanas, Argentina y el tercer cine. Debemos saber que Fernando Solanas nació en Buenos Aires en 1936 y que además de ser un director, un guionista y un productor de cine, es también un político argentino. Sus películas se enfocan en la historia contemporánea y la política de su país, pero también en la de, en general, América Latina. Actualmente, él trabaja como embajador en la UNESCO, y a mí me parece que es un hecho importante, pues habla de la importancia de su carrera política. Su carrera como director se inició en 1962 con 2 cortometrajes.
Seguir andando del 62 y Reflexión Ciudadana del 63. Ese mismo año, Solanas creó su propia empresa productora de cine. Y este hecho es muy importante porque en el 66, junto con Octavio Getino, con la productora ya armada, ellos produjeron el film La Hora de los Hornos, notas y testimonios sobre el neocolonialismo, la violencia y la liberación. Este es un documental que se inició en el año 66 y se terminó en el 68, y es muy especial porque se filmó no solo con un presupuesto muy bajo, sino que se filmó de modo clandestino, en secreto, porque en aquellos años Argentina estaba atravesando una dictadura militar. Se había dado un golpe de Estado y estaba en el poder el gobierno militar de Juan Carlos Onganía, que era un gobierno de derechas, muy represor, y que buscaba que la Argentina se alíe con los Estados Unidos contra la influencia cubana y soviética en América Latina. Es por eso que fue un gobierno tan represor de movimientos como el que Pino Solanas estaba tratando de promover. Durante esos años se producen en Argentina muchos movimientos sociales en los que participan organizaciones estudiantiles, sindicatos de trabajadores, incluso grupos de teología de la liberación. Y es que es una fecha de mucha revolución social, porque hay que tener en cuenta que en el año 67 se había asesinado al Che Guevara, y el año 68 se produjo la famosa Revolución de Mayo del 68 en Francia. Entonces había mucha agitación social. El evento más importante de esta época en Argentina será en 1969 y se conoce como el Cordobazo. Es una protesta que se dio en Córdoba que resultó en la muerte de varios estudiantes porque la represión militar fue muy severa. Este momento es fundamental porque además a partir de aquí se va a iniciar una especie de unión entre los sindicatos y las uniones estudiantiles para el regreso del peronismo a la Argentina. Solanas y el grupo Cine Liberación, que se formó en 1969, trabajaron para el peronismo y en Madrid hicieron 2 documentales a Perón el año del 72 y del 71. Luego el año del 73, después de 17 años de exilio, Perón regresa a la Argentina. En la foto que ustedes tienen aquí en la parte superior, pueden ver allí a Solanas y a los miembros del grupo Cine Liberación con Perón. Regresa a la Argentina Perón y se convierte en presidente el año 73, después de 17 años de exilio y por tercera vez en su carrera. Ese mismo año es asesinado Allende en Chile por un golpe militar patrocinado por los Estados Unidos, y inmediatamente después Perón se ve forzado a dejar la presidencia por enfermedad, la asume su tercera esposa, Isabel Martínez de Perón, y al año siguiente, en julio del 74, él fallece a sus 74 años. Desde ese momento en adelante, Solanas va a cambiar su manera de hacer cine. Si la primera etapa de su carrera consiste en hacer cine para la revolución y fundamentalmente cine documental, a partir de los años 75 en adelante, él va a iniciar una carrera como cineasta de películas de ficción. Su primera película de ficción es una adaptación del Martín Fierro de José Hernández, que se llama Los hijos de Martín Fierro. Esta película la hace un año antes de que él mismo parta al exilio, después del otro golpe militar que se da contra la esposa de Perón, que había asumido el mandato del presidente. Y en adelante, en España y Francia sobre todo, va a empezar a hacer más películas, entre las cuales la más aclamada es la de 1985, que se llama El exilio de Gardel. A partir de este momento también se intensifica su activismo político y sobre todo su participación en la política institucional de su país. En el 91 le disparan 6 balazos en las piernas por su
críticas al presidente Carlos Menem, que había instituido un gobierno neoliberal en la Argentina. Y es un año después que sale la película El viaje, un año después de que le disparen en las piernas. El año siguiente se convierte en diputado nacional por Buenos Aires y mantiene ese puesto hasta el 97. Sigue con cine de ficción y sigue también su carrera política. Incluso el 2007 es un candidato presidencial por la Argentina. Y a partir del 2007 en adelante se produce una tercera fase en su carrera como político y cineasta, pues nuevamente vuelve al documental, nuevamente es reelecto como diputado nacional del 2009 al 2013, luego como senador nacional del 2013 al 2019, y durante todos esos años produce muchos documentales que tienen que ver con la labor política que él está realizando en ese entonces en el gobierno. Documentales como Tierra sublevada, oro impuro, Tierra sublevada, oro negro, La guerra del fracking, Viaje a los pueblos fumigados, que es del 2018, etc. Y hay que decir que él ha recibido un Golden Bear, ¿no?, de Lifetime Achievement en el Berlin Film Festival, un premio de la UNESCO y un premio por su defensa de los derechos humanos. Le doy el paso a Andrea. Gracias, André, por la descripción de Fernando El Pino Solanas. Bueno, ahora voy a hablar brevemente, para que pasemos a la discusión de la película en sí, sobre el movimiento del tercer cine y qué significó dentro del contexto cultural en el que surgió. El tercer cine en realidad surge entre los 60s y 70s. Es un movimiento, no es exclusivo de Fernando Solanas. Se escribieron varios manifiestos sobre qué debe ser el tercer cine, pero finalmente el nombre sí lo instituyó Solanas con el primer manifiesto hacia un tercer cine que escribió. Normalmente se olvida que este movimiento fue paralelo con el boom latinoamericano, entonces comparte varias características con él. Está ligado en su perfil social, cultural y político a este fenómeno. En palabras, por ejemplo, de García Márquez, el boom latinoamericano es esencialmente un movimiento político que empezó con la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, ¿cómo el boom latinoamericano, el tercer cine, desafía las tendencias literarias, bueno, las tendencias convencionales, y se presenta a sí mismo en oposición a la industria del cine comercial, principalmente representada por Hollywood, pero también incluyendo al cine independiente. La segunda característica que comparten estos movimientos es que presentan una perspectiva transnacional. El tercer cine de Solanas busca construir una plataforma para que todas las regiones que se encuentran bajo el título de Tercer Mundo puedan expresar una reflexión sobre la realidad. En este sentido, estimula la discusión sobre la pertinencia y los límites de lo que es nacionalidad. Y a pesar de que es un movimiento latinoamericano, Solanas y los otros directores del tercer cine describen en sus manifiestos que el tercer cinema o el tercer cine emerge para crear películas de decolonización en todas las regiones que han recibido estructuras coloniales ideológicas y económicas. Bueno, finalmente es también experimental porque combina diferentes tipos de representación simbólica de la realidad, como vamos a comentar luego en la película, para estimular las discusiones políticas y culturales. Por favor, la siguiente diapositiva. Ahí está. Muy bien. Entonces, para aclarar cuál es el espacio que construía el tercer cine, voy a describir brevemente los tres tipos de cine que distingue Solanas. El primero sería la industria principal,
que es la que crea películas de entretenimiento con contenido ideológico que son globalmente distribuidas desde un centro de poder y se exportan a la periferia. La circulación de estas películas entonces se puede ver como una ruta de un sentido desde un centro dominante hacia una audiencia pasiva en las periferias. El segundo cine que distingue Solanas es el cine que conocemos como el cine de autor o alternativo. Este tipo de cine se muestra más subjetivo y desarrolla una estética independiente y reflexiones independientes que lo diferencian del primer cine. Pero más importante, genera sus propios circuitos de recaudación de fondos, de distribución y de exhibición. Entonces, en una vista general, esto es como el binarismo de los dos tipos de cine, el comercial y el de arte, ¿verdad? Entonces, el tercer cinema emerge reconociendo los triunfos del segundo cine, pero también criticando el énfasis que hace en la labor individual del autor. Es decir, Solanas en oposición a este cine que se centra en el autor, en el director, propone un cine que presente dos innovaciones. Primero, que sea fundamentalmente político, que estimule el debate político, y segundo, que sea también una actividad colectiva, desde la producción, la distribución y la exhibición. La experiencia o la actividad colaborativa consistiría en entrenar a cada miembro de la producción de la película para que pueda lograr o pueda realizar todas las actividades necesarias para hacer la película, es decir, que pueda ser parte de la dirección, de la filmación, de la edición, cada miembro del grupo que filma la película. Voy a volver un momento aquí a esta diapositiva para volver a estas tres etapas del tercer cine. Lo primero que quiero decirles para complementar lo que dijo Andrea es que tercer cine es un concepto creado por Fernando Solanas y Octavio Getino en su famoso manifiesto de 1969 hacia un tercer cine. Ese manifiesto está además muy vinculado a la primera película que el Grupo Cine Liberación hizo, que es La Hora de los Sordos. No se puede entender el manifiesto sin la película y viceversa. Eso es algo que ellos constantemente enfatizan en sus escritos. Luego, ¿por qué adquirió tanta relevancia este concepto de tercer cine? En verdad, por su publicación en un journal cubano que se llamó Tricontinental, que había sido realizado por la Organización por la Solidaridad de las Naciones Africanas, Asiáticas y Latinoamericanas. En su primer volumen en 1967, allí apareció el manifiesto, curiosamente junto con textos de Frantz Fanon, Kim Il-sung, que es el fundador de Corea del Norte, y el propio Fidel Castro. Esa es la razón por la cual se volvió tan famoso este manifiesto y hasta el día de hoy sigue siendo el más traducido y el más estudiado. Solanas y Getino han publicado una serie de rectificaciones y añadidos para este manifiesto, con el cual han intentado precisar sus términos. Pero bueno, son tres periodos que hay para el tercer cine y específicamente para el cine de Pino Solanas, y yo quiero precisar algunas cosas más respecto a estas tres fases. La primera fase de los 60s y 70s es la de un cine documental de bajo presupuesto que se hace de forma clandestina y en la cual el contexto es de represión militar y política. Es una época donde hay una influencia muy grande por la guerra de Vietnam, la revolución cubana, etc. El segundo periodo de los 80s y 90s es en el cual él inicia su cine de ficción y aquí es donde se inscribe el viaje. ¿Qué ocurre aquí con el cine de Solanas? Pues en verdad ya no es un cine clandestino ni de bajo presupuesto, sino que pasa a ser un cine de producción internacional y de grandes presupuestos. Si ustedes se dan cuenta en el viaje, la producción es internacional porque hay
gente que participa en Argentina, en Perú, en México, en Brasil, etcétera, y el presupuesto no es muy bajo. Luego hay otras características que definen este periodo, que son ya no buscar la agitación ideológica con sus films, sino más bien mover emocionalmente a los espectadores. Hay otros modos de representación, se vuelve mucho más popular el collage, la parodia, el pastiche en su obra, pero dentro de todo esto, Solanas sigue rechazando asimilarse al hipernaturalismo hollywoodense. Lo que él busca crear es una atmósfera poética con sus películas. Algo muy importante también que quiero señalar sobre este periodo. Solanas crea dos conceptos que definen sus películas, el viaje incluida. El primer concepto que él crea es tanguedia. Una tanguedia básicamente es una mezcla de tango, comedia y tragedia. Varios de sus films él los concibe de ese modo, una mezcla tragicómica con mucho tango. Y el otro término que él crea es la grotética, que es una mezcla de lo patético y lo grotesco en sus films. Para el Solanas, El viaje es una película grotética, pero yo creo que también hay elementos que nos pueden permitir identificarla legítimamente como una tangueria. Y la última fase, como les dije, es la del retorno hacia lo documental. Y lo único que quiero señalar aquí es cómo la carrera de Solanas nos muestra una progresiva transición desde lo político a la política, con su paso de cineasta a político en la política institucional representacional de su país. Seguimos. Bueno, y para comenzar la discusión, queríamos plantear estas dos preguntas. ¿Cuáles son los temas de la película y en sus primeras impresiones sobre la película y qué escenas son significativas para estos temas que pueden identificar en la película? Sí, Javier, por favor. No, muchas gracias por la introducción. Ha clarificado mucho el contexto para entender esta película. Una película sorprendente, una película muy radical. Y creo que lo que podemos empezar tal vez es pensando los géneros que la película deconstruye, ¿no? André mencionó esto de antinaturalismo. Lo curioso es que la película recoge un género que es tradicionalmente estadounidense, el road movie, la película de carretera. ¿No? Es un viaje por toda Sudamérica, desde Ushuaia, no sé si he pronunciado bien, en el sur del continente, hasta México. Y la idea de carretera y de viaje y de transformación está vinculado al cine de Estados Unidos, al western, y a esta épica de la cultura americana, ¿no? Y también está el tema de la historia de aprendizaje, un coming of age, ¿no? Entonces, pero claro, sería interesante ver cómo la película subvierte, ¿no? Estos moldes genéricos a partir de su apuesta por lo político, ¿no? Muy bien, gracias. Sí, efectivamente, Javier. Hay ciertas resonancias, ¿no? De películas que suenan a cine de Hollywood, como precisamente el Coming of Age, el road movie. ¿Cuáles serían entonces como las diferencias del road movie? Este es un road movie latinoamericano. Para empezar, el joven no va en auto, sino en bicicleta, ¿no? Y no sé cuáles serían tal vez las diferencias principales entre el género adaptado a lo latinoamericano, o si tienen algunas otras ideas sobre otros géneros presentes en la película. Sí, Juan y después María. Bueno, otra vez me uno a Javier para darles las gracias por empezar esta discusión. Yo creo que una de las cosas que también podría ser un tema en sí mismo, pero también una forma de, un poco de la película, una de las formas en la que la película propone, añade y deconstruye un poco estos géneros es a través de esta noción de precariedad, ¿verdad? Que está
yo creo que atraviesa muchos de los más que momentos en la película, es como hay una especie de ambiente de precariedad, ¿no? Que se ve desde el principio y que creo que es enfatizado por diferentes íconos, modelos, ¿verdad? Para empezar, la escuela, ¿verdad? La forma en que la escuela no solamente se está cayendo a pedazos literalmente, ¿verdad? Sino todos estos esfuerzos por renovarla también son ahora sí caricaturescos, ¿no? Son ridículos y aparecen y son representados como tal, como momentos ridículos en los que se tratan de resolver problemas estructurales con pequeñas pinceladas, ¿no? Es lo que yo podría añadir. Muy bien, gracias, Juan. Sí, Majo. Yo diría que una de las diferencias, estaba pensando en las películas americanas, o sea, norteamericanas que tratan el tema del viaje. Estaba pensando en Five Easy Pieces con Jack Nicholson, Thelma and Louise, Natural Born Killers. Creo que en Estados Unidos se fomenta más el tema lúdico, la rebelión, pero sin ningún contexto político. Es más bien como un poco quebrar las normas sociales durante el viaje, y también creo que más que nada es una forma de diversión, incluso de un poco de evasión quizás, y en esta película sí hay momentos lúdicos, pero lo más importante creo que es la transformación y del personaje y cómo conecta con personas locales también. Muy bien, sí, gracias. Sí, es muy interesante lo que menciona Juan sobre esta tendencia a presentar como caricaturas o lo ridículo en Latinoamérica, pero al mismo tiempo, como dice Majo también, nosotros vamos descubriendo Latinoamérica con Martín y él no manifiesta tanto la rebelión, sino como la admiración, la sorpresa, ¿no? Sobre lo que está aprendiendo, lo que está viendo y cómo él mismo se va transformando también. Sí, gracias. ¿Alguna idea más sobre los géneros o cómo juega con los géneros en la película? Sí, Javier. Una idea más que va vinculado con lo que mencionó Juan, es un mundo distópico, no es un mundo, no lo llamaría post-apocalíptico porque de hecho en el mundo están viviendo el apocalipsis. Está el daño ambiental, esta idea de Buenos Aires y toda la parte norte de Argentina cubierta de agua es una de las cosas más poderosas de la película para mí, y luego que Bolivia sea un desierto. Pues la película es 92 y hay un ojo muy, muy atento a lo que vimos ahora, a las consecuencias, pues, del sistema económico capitalista y el daño ecológico, ¿no? Entonces, está también esa mirada distópica, pero hay esta perspectiva de humor, de sátira, muy, muy fuerte. Yo tengo una pregunta, tal vez, porque han explicado bien la propuesta ideológica, o sea, la propuesta del tercer cine. Esta película es posterior al tercer cine, que como dijo Andrés, básicamente La Hora de los Hornos. Pero esta película me recordó mucho a una película del nuevo cine en América Latina, Macunaíma, en particular por la idea de viaje por toda la geografía de un país. Aquí una geografía de un continente, y esta perspectiva de humor, un humor que juega con el absurdo, que juega con el exceso, ¿no? Que juega con la distorsión de perspectivas. Entonces, hay también una tradición en cierto cine de América Latina, ¿no? Es un mundo distópico, pero es un mundo a la vez que es presentado no como tragedia, tal vez esta idea de tragedia, ¿no? Sino con mucho humor, como una perspectiva Más adelante irónica. voy a hablar sobre los principios estéticos de la película cuando trate sobre el realismo mágico, por aquí más o menos. Así que ahí podemos discutir sobre ese tema con mayor profundidad. Shisora Ankoku levantó su mano. ¿Quieres decir algo?
Sí, disculpen, al inicio no pude presentarme, tenía algunos problemas técnicos ahí. Soy Rodolfo Luna, por si acaso, o bien el nombre raro ahí. Sobre los temas de la película, justo lo que habían mencionado de el descubrimiento de América por medio de, o sea, junto con Martín, algo que me pareció interesante, o por lo menos me pareció notar dentro de este viaje, es la búsqueda de una identidad que Martín intenta conseguir, y creo que eso lo veo representado en la búsqueda del padre, que nunca está ahí, que finalmente nunca lo encuentra, pero lo ha venido conociendo en el camino, ¿no? Lo ha venido imaginando. O sea, la imagen del padre se ha ido armando cada vez más a través del camino, y me parece que ese descubrimiento de América Latina se configura también en una identidad de quién es Martín en sí, o por lo menos él como mismo se ve como parte de todo este, eh, eh, ¿cómo decirlo? Grupo latinoamericano, ¿no? Conociendo cada una de las partes, Argentina, todo, que primero lo conoce a partir de caricaturas y luego lo vive mismo, ¿no? Y me parece que, creo que no sé si ya debería decirlo, pero me parece que la respuesta del film es que debe ser, pues, Américo Inconcluso, creo que es el nombre del, del conductor, ¿no? Alguien que Sí. está ciego al camino en adelante, pero lo imagina, ¿no? Me parece que noté esa temática de búsqueda de identidad latinoamericana en el film. Me alegra que hayas mencionado el vocablo descubrimiento, porque ese es otro de los puntos fundamentales para comprender el film. El viaje es de 1992. ¿A qué les suena esa fecha? 1992 es el año de la celebración del 5º centenario del descubrimiento de América, que fue un evento muy patrocinado, muy importante a lo largo de todo el continente, incluso en otras partes del mundo también. Que el film haya salido precisamente ese año no es arbitrario. En verdad, el film está haciendo un comentario también sobre dos hechos que marcan profundamente a América Latina, que son el colonialismo y la neocolonización. En cierto sentido, la película está proponiendo un nuevo descubrimiento de América, de la América de esos años. Y efectivamente, como tú has dicho, hay una serie de descubrimientos que Martín nunca va a realizar a lo largo de su periplo. ¿Qué es lo que descubre esencialmente en su viaje por América Latina? Esclavitud, explotación, dictadura, violencia, represión, miseria. Es decir, el descubrimiento 500 años después de la llegada de Colón es que el colonialismo está vivito y coleando en el continente, solamente que desde nuevas prácticas, nuevos disfraces y nuevas maneras. Entonces, sería oportuno que hablemos un poco sobre América Latina, tal como aparece en la película. Hay una serie de preguntas aquí que ustedes pueden ver en la parte izquierda. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que en verdad el periplo de Martín nunca simboliza una búsqueda de una identidad latinoamericana unificada, que sin embargo él va encontrando muy fragmentada a lo largo de su viaje. Y bueno, yo creo que el viaje lo lleva a él a dos descubrimientos. En primer lugar, lo lleva a documentar todas las consecuencias catastróficas de las políticas neoliberales en el continente, deuda externa, inundación metafórica, esto de ajustes presupuestales y del dinero de las personas, son todas consecuencias catastróficas de políticas económicas. Y segundo, esto tal vez es más importante, también lo lleva a abrazar una nueva utopía, que es la de construir un nuevo proyecto latinoamericano. Este proyecto requiere de la conciencia de la gente joven y de la recuperación de ideales socialistas, que es algo que Martín nunca va a ir realizando a lo largo de su viaje. Por ejemplo, piensen en sus reflexiones cuando está en Machu Picchu sobre la gente quechua, que más adelante voy a hablar de eso un poco más. Entonces, en verdad sí, yo creo que ese es el sentido del film. Yo quiero hacerle una pregunta a todos. Hay muchos discursos políticos en la película. ¿Cuál creen que es su rol o su función?
Piensen, por ejemplo, en el discurso político del director del colegio cuando se roban la estatua de San Martín, luego el discurso que da el pariente de su abuelo cuando están en bote manejando por Buenos Aires, y donde dice que el obelisco y el cabildo nunca han servido para nada y que quiere venderlos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el rol de los discursos políticos? No estoy segura si esto responde bien tu pregunta, André, pero estaba pensando que me pareció muy significativo que al inicio del film Martín encuentra a este camionero, el que conduce el camión de Panamá, y él empieza a hablar de cómo ha recorrido básicamente todo el continente y lo que ha encontrado y lo que ha sobrevivido una y otra vez son invasiones, esta violencia, represión, y cómo creo que dijo que uno se trataba de escapar de la explotación del bananero, pero todos los caminos te traen de vuelta a lo largo de Latinoamérica y vuelve a aparecer al final. Así que me parece que es un poco como que le da un poco un tono unificador que toda Latinoamérica ha estado sufriendo y no ha dejado de sufrir estas invasiones y ataques a la economía y a las personas. Sí, y hay partes de Latinoamérica que son caracterizadas de un modo más particular de acuerdo a su historia. Por ejemplo, Centroamérica, que está representada por Américo Inconcluso, tiene una historia de invasiones norteamericanas, que no es exactamente la misma de América del Sur, porque él dice que cuenta su edad en dictaduras, e invasiones y matanzas, y luego las historietas que se transmiten, que lo involucran a él, son todas de guerras e invasiones norteamericanas. Cambio para América del Sur es un poco más las consecuencias del neoliberalismo en el continente. Sí, adelante. Rodolfo. Gisora, sí. Esto, Rodolfo, sí. quizá, bueno, también no estoy seguro si es que eso respondía a la pregunta, pero noto que los discursos políticos aparecen siempre tras habernos presentado una situación, como me parece que Javier mencionó, no me acuerdo si fue Javier, perdón si me equivoqué, de esta, tanto en el colegio se nos muestra primero la escena de destrucción, bueno, de desgaste tan pronunciado que tiene, después la ciudad llena de toda la inundación constante que hay y el hecho de que el excremento flote, ¿no? Y cada vez que se nos muestra de una manera completa, me parece, quizás no completa o quizás no sería la palabra más adecuada, pero se nos muestra esta situación de desgaste en la que se está viviendo, aparece el discurso político, que me parece que construye un contraste total a lo que hemos visto y lo que se nos dice, ¿no? O sea, claro, argentino, zambúllete y hay nada, me parece que dice el doctor Rana, esto, el hermano de la abuela, que ve la inundación no como un desastre, sino como, no, ahora hemos vendido los lotes y los turistas van a venir y ahora podemos sacar más dinero y ahora estamos mejor, ¿no? Y me parece que entonces funcionan como una muestra de la desconexión entre el discurso político de los, no estoy seguro si decir mandatarios, que, que debido a que están, bueno, el doctor Rana es alguien que puede nadar, supuestamente, porque es una rana, finalmente. El hermano es alguien que ha cambiado de ideología y finalmente es quien está vendiendo, ¿no? las cosas, así que de todas maneras se está ganando, está teniendo una ganancia. Entonces me parece que nos muestran el contraste entre esta ganancia personal que existe y el desastre comunitario que se está viviendo. Totalmente de acuerdo. Ese creo que es uno de los propósitos, mostrar el contraste entre el discurso político y la realidad social, que es muy común en América Latina. Y un último punto para terminar con el tema de América Latina. Yo quería preguntarles, ¿por qué creen que en el film, en la película, tienen un lugar central en la construcción de América Latina? El Cusco y Machu Picchu y Oaxaca y Monte Albán, que son dos lugares muy indígenas en América Latina. Lo primero que quizás habría que decir es que también hay un elemento africano presente en la visión que da de América Latina la película,
pero no es la misma que la indígena. Y quizás lo más interesante de la representación o la inclusión de espacios indígenas es que contrastan mucho con los otros espacios. Un poco Javier lo había mencionado. Cuando pasa Martín por Argentina, la Patagonia, Chile, luego por Centroamérica, lo que encuentra es caos, ambientes desérticos, abandono, colonización, etcétera, etcétera. Pero en Machu Picchu y Monte Albán, en México y el Perú, es donde puede reflexionar y un poco va construyendo su utopía latinoamericana. A mí me parece interesante porque, curiosamente, esta idea de pensar al Cusco o Machu Picchu como centro de una nueva identidad o utopía latinoamericana, la veo también, por ejemplo, en este video de Calle 13. Es todo parte del Cusco. Esa idea me interesa. ¿Qué les parece a ustedes? Javier, ¿querías? Sí, por favor. Estoy de acuerdo, Cusco y luego la zona de México, conectado además con ruinas indígenas donde ocurren revelaciones, ¿no? Ocurre el aprendizaje. Curiosamente en el Cusco le roban la bicicleta, ¿no? Yo sentí eso una cuota más bien de costumbrismo, ¿no? Porque aquí hay algunos peruanos y sabemos que eso suele pasar allá. Pero el punto está en que el joven Martín es un hombre blanco, y eso podemos discutirlo después. Claro, él es argentino, la migración europea ahí es mucho más fuerte, y al empezar la película, él cuando está pensando qué va a hacer de su vida, dice, tal vez sea antropólogo, sea historiador, no sabe qué decidirse, y dice, bueno, si soy antropólogo, puedo estudiar a los nativos originarios de esta zona. Y él camina por el colegio y ve estos cuadros, salen fotos de indígenas, no recuerdo el nombre ahora de estas comunidades indígenas, pero dice, vivieron aquí hace 4000 años, ¿cómo aguantaban el frío? Aguantaron todo, menos a la invasión del hombre blanco, ¿no? Y él es hombre blanco, y él se siente parte de esto. Entonces, en parte es como que reconocer hasta qué punto él está involucrado en esto y llegar a las zonas con mayor presencia indígena, es como ver, ¿no? Él empezó su viaje buscando a estos indígenas, los encuentra, y con los indígenas pues hay esta posibilidad de cierto proyecto político, ¿no? Utópico o alternativo, ¿no? A lo que ha llevado a la Argentina a estar sumergida. Y además él en Cusco dice, los quechuas tenían otra idea del tiempo y del estar, trabajaban no solo para ellos, sino para la comunidad. Aún hoy los vemos haciendo trabajo comunitario. Es decir, creo que de ahí parte la idea de una nueva utopía latinoamericana. Es verdad, pero es muy interesante lo que dices, Javier, porque de alguna manera está una cierta tensión dentro de Martín también, a pesar de su solidarización con recordar el pasado indígena y todo, pero sí, Juan, por favor. A mí me gustaría pensar que esta identificación que él siente conforme realiza sus viajes es parte de la parodia, porque, o sea, no es inmune a la parodia, a la parodización que existe, o incluso al ridículo que existe dentro de la película, porque, bueno, este movimiento y esta película claramente no son los primeros en reflexionar o tratar de alguna forma empatizar con la gran tragedia que fue el proceso de colonización en América Latina, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, el muralismo mexicano es uno de los ejemplos más claros y quizás más abiertamente conocidos, ¿no? De estos artistas de la metrópoli, ¿verdad? Que incorporan y se apropian de discursos, imágenes, simbología, etcétera, etcétera, propia, perteneciente a la población indígena, ¿verdad? Y que juegan el papel o participan, juegan un papel muy importante en el proceso de diseminación de, pues del awareness, ¿no? ¿Verdad? De esto es lo que ocurrió para los indígenas, pero también de la masificación e invisibilización de cierta forma del detalle de lo que es, ¿verdad? Y entonces tenemos al indígena, ¿verdad? Que pues claramente termina siendo una especie de abstracción figurativa de un pasado remoto, ¿no? Y entonces
digo, también esto lo vemos también en otras muestras literarias latinoamericanas, pues no es precisamente nuevo, y lo que yo sí considero que sería pues interesante y ojalá consciente también es esa idea de que no, él es una especie de turista, ¿no? En este recorrido, y si él se reconoce a sí mismo como tal, pues eso sería refrescante, ¿verdad? De alguna forma. Eso. Sí, muchas gracias, Juan. Exactamente. Sí, creo que es un punto importante porque se ha pensado mucho recientemente sobre esto, ¿no? Tal vez la película en el momento en el que se hizo no fue consciente de lo que se estaba presentando en ese momento él como un protagonista blanco, conociendo el resto de Latinoamérica, pero ahora sí podemos identificar eso, ¿no? Y creo que también una escena muy importante para identificar eso es, perdón, mi alarma, es cuando él trabaja en las minas en Brasil, ¿no? Está haciendo el trabajo que hacen personas negros de Brasil o indígenas de Brasil y se burlan de él, ¿no? Por ser argentino y blanco y le dicen, ay, el argentino se cayó, no tiene fuerza, se levantó el argentino, ¿no? Entonces ahí vemos la diferencia, ¿no? Bien, es un punto muy interesante, vamos a conversarlo de repente más adelante. Ahora quisiera que pensemos un poco en la representación de la relación entre Latinoamérica y los Estados Unidos, cómo se representa dentro de la película económica y políticamente, pero también culturalmente, ¿no? Y ahí tenemos una imagen, creo que es, no sé si notaron, esta escena de televisión que se repite constantemente en varios países, que va conociendo Martín, y cuáles son las reflexiones o pensamientos que tienen sobre esta representación de la relación entre Latinoamérica y Estados Unidos. Yo creo que, oh, sorry. Sí, María José. Creo que yo retomaría algo que dijo André sobre cómo había cierta diferencia entre Centroamérica, que había sufrido más influencia o ataques de Estados Unidos, versus el sur, que era más bien como las consecuencias de las políticas neoliberales y las dictaduras de derecha. Pero creo que algo importante, algo importante sobre el ataque a Panamá, el detalle que dijo el camionero de que Estados Unidos no solo atacó Panamá, sino que estaba probando sus armas contra la población y que en 6 minutos mataron como 3.000 personas. Y creo que ese tipo de explotación, o sea, creo que da un paso más, más todavía que explotaciones, casi como que han experimentado en Latinoamérica. Bueno, y en Chile también el experimento del neoliberalismo sin control. Así que Latinoamérica ha sido un poco como un guinea pig para armas, literalmente, y también para sistemas económicos. Muy bien, gracias, Majo. Sí, efectivamente. Javier, por favor. El último comentario de María José, si recuerdo bien, además, Américo Inconcluso dice, y aunque mataron a 3.000 o 30.000, un número alto, no salen las noticias, no, ni siquiera, ni siquiera muriendo somos noticia. Y eso puede contrastar con lo que mencionó Andrea, ¿no? Que es este clip de esta serie estadounidense que se repite en diferentes países, ¿no? La película. Es también lo que se difunde y cómo la comunicación, los medios de comunicación están dominados por modelos estadounidenses, pero también por sus centros de poder. Ellos deciden qué circula, ¿no? Y los humos salen clips del clima, que son absolutamente delirantes, ¿no? Pero no como para adaptarse a la nueva realidad. Entonces tienes por un lado esta suerte de aspiración de esta gente exitosa que encontró petróleo y que celebra, pero no se difunde la explotación real, a menos que sean por canales alternativos, como las historietas, o como estos canales de protesta, ¿no? También me gustó mucho esto, Andrés lo mencionó, en Brasil, cuando sale
suerte de pastor evangélico que luego hace una suerte de performance hablando de cuánto vale el trabajo de cada persona, y hay una gradación. Y mientras más indígena, más oscuro, y si eres finalmente un esclavo, un descendiente de esclavos negros, tu trabajo y tu cuerpo vale mucho menos, ¿no? Efectivamente, gracias, Javier. No sé si a ustedes les recordó esta escena que menciona Javier de las matanzas y que luego Américo le dice que ni siquiera sirvieron para noticia porque Martin le dice nunca me enteré. Este fragmento de 100 años de soledad luego de la matanza y que todos niegan y por miedo nadie dice qué pasó o a cuántas personas mataron, y entonces hay como un silencio comunal después de esta masacre. Y bueno, sí que puede ser una referencia, ¿no? Me parece también que sí era el punto de presentar este clip, cómo a lo largo de Latinoamérica se recibe el mismo mensaje, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Un poco para adormilar tal vez a la población, un mensaje que no tiene que ver con la realidad de lo que está pasando en ese momento. Y sí, bueno, ¿algún comentario más sobre esta relación entre los Estados Unidos y Latinoamérica? Gracias, Majo, también por tu contribución. Es verdad, se presenta Latinoamérica como una especie de zona experimental, ¿no? Un Guinea Tech. Sí. Bueno, una última cosa que me parece que es algo bien, ya ni siquiera creo que es tan sutil, es el hecho de justamente el fondo acá de la Organización de Países Arrodillados, ¿no? Todos los presidentes y representantes, todos están sumisos hasta que llega, bueno, cuando llega el presidente de Estados Unidos llega parado, ¿no? Y cuando llega nomás ve a los demás, sonríe y luego se arrodilla como para estar a su mismo nivel, claro, para aparentar. Y me parece lo mismo que también se ve después en el partido de tenis, ¿no? Donde eh, no estoy seguro si lo interpreto bien, pero es como que podría ganarle Rana al presidente de Estados Unidos, pero se deja perder. Y cuando termina el partido, el presidente de Estados Unidos ya se cansó, ya le dolió la espalda, así que ya se para, ¿no? Mientras que Rana sigue arrodillado. Y me parece que eso representa una representación bastante directa de cuál es la relación entre Latinoamérica y Estados Unidos también. Muy bien, sí, efectivamente es como la metáfora precisa, ¿no? Para Ese explicar. partido ocurrió, por cierto, históricamente. Ese partido de tenis Oh, entre Carlos Menem y Bush. Bush, papá. Y efectivamente habían rumores de que Menem, que era buen tenista, se dejó ganar. Ya se sabe por qué. Una cosa más que yo quisiera añadir es que hay una presencia muy fuerte de Estados Unidos en la película, porque siempre, desde el inicio del surgimiento del término Latinoamérica, que es del siglo XIX, desde un principio Latinoamérica nace como una realidad en oposición a Estados Unidos. No puede haber Latinoamérica sin Estados Unidos. Se necesitan uno del otro para poder definirse. Bueno, seguimos. Bueno, esto más o menos ya lo hemos comentado un poco sobre los géneros y la experimentación con los géneros y cómo es que es una especie de road movie latinoamericana, diferente con referencias al road movie norteamericano, pero también con diferencias. Y tal vez podemos aquí hablar un poco más sobre este último término, la relación con el padre y cómo se maneja dentro de la película, qué viene a representar el padre dentro de la película y el no alcanzarlo al final, el no conocerlo concretamente, qué reflexiones nos causa o cuáles serían sus ideas sobre esto. Hola, ¿me escuchas? Sí, Fernando, estamos... Sí. Bueno, una de las cosas justamente es esa que me pareció muy interesante y muy complejo, ¿no? De la película es
la relación entre padre e hijo, ¿no? Este padre ausente, ¿no? Que el hijo va a buscar, y también la masculinidad que se manifiesta en la película. Vemos, por ejemplo, que el personaje principal tiene como encuentros sexuales o semisexuales con 3 mujeres, creo, a lo largo, ¿no? Um, de la película, y no me quedó, no me quedó claro si en la escena en el Cusco, cuando esta chica le regresa le da la mochila, y luego hay una escena de intimidad, ¿no? Entre él y ella, ¿no? Entonces, no me quedó claro qué edad tenía esta chica, o no sé cuántos años tenía, pero no, pero una de las cosas de la que la película trabaja bastante o que enfatiza, ¿no? Mucho es esta relación entre padre e hijo, ¿no? Y esta expresión de liberación sexual, digamos, a medida que se está tratando de buscar esta otra visión utópica de Latinoamérica. Entonces, no sé, me gustaría saber qué piensan sobre eso. En... Sí, gracias Fernando. Sí, efectivamente, tal vez también en el aspecto de la relación de Martín con las mujeres, de alguna manera se ve reflejado como su padre mismo tiene relaciones con mujeres, ¿no? Porque, bueno, nos vamos enterando a través de la historia de que él también se ha casado con una brasilera y luego, pero siempre ha querido a su mamá y luego él es una especie de reflejo, ¿no? Del padre en ese aspecto, porque además también viaja por Latinoamérica como su padre lo hizo, conoce a los personajes que su padre hizo, entonces hay una continuidad, ¿no? ¿Alguien más quería? Sí, Juan, por favor. Bueno, también notar una de las cosas que tiene que ver con un poco con el género también del Bildungsroman como existe en la literatura, en el cine, en América Latina y en Europa por igual, es esa característica del padre ausente es una constante, ¿no? En estas, particularmente en los Bildungsroman que son, pues, dedicados o basados en hombres, ¿no? En personajes masculinos. Esa es una característica común que no quiere decir que por eso sea vacía, ¿no? Sino que añade una dimensión que es particular. Yo no sé qué tanto en esta película, pero, por ejemplo, a mí la que siempre me viene a la mente es la búsqueda del padre, eso, pues desde luego Pedro Páramo, y la forma en que conforme el personaje va buscando a su padre, él termina siendo una especie tiene una relación especular con su padre, ¿no? Esas conciencias como que se funden hasta cierto punto, ¿no? Hasta que, bueno, uno de los dos desaparece o desaparecen los dos, ¿no? Yo creo que quizás me gustaría un poco pensar más en el tema de la masculinidad también. Ahorita realmente no se me ocurre mucho qué decir respecto a la película y el tema de la masculinidad, pero sí creo que en términos de lo que cabría dentro del género del Bildungsroman, ¿no? Es con el padre ausente quizás no es tanto que el personaje no tiene guías, sino que tiene un exceso de guías, ¿no? Tiene muchos modelos y no tiene una especie de modelo unificado, ¿no? Y quizás eso es algo que tiene un valor, un aspecto simbólico particularmente fuerte para esta película, ¿verdad? La idea de que no hay realmente un modelo válido para seguir. Eso quizás habría una conexión en relación con el modelo de la ausencia de un modelo de masculinidad unificado y el viaje, ¿no? Y lo que eso significa para esta amalgama, ¿verdad? Que termina siendo América Latina. Muy bien, gracias, Juan. Sí, efectivamente sería un tema muy interesante también de la masculinidad, cómo se va construyendo esta masculinidad, ¿no? En medio de la ausencia, ¿no? De un referente, un rol específico. Es como inventarse la masculinidad un poco, ¿no? Él se va inventando el rol del padre. Muy bien. Ahora quería
quería que pensemos, reflexionemos un poco en la música y el rol de la música y de los sonidos dentro de la película. Y para ello quería que prestemos atención a un momento, a un clip, son solo unos segundos de la película, no sé si se puede, con un detalle que no sé si habrán notado en la película, en el contexto, justo al inicio, cuando Martín está todavía dentro de la escuela en Ushuaia, que además es una cárcel, que, bueno, no estoy segura si fue filmada dentro de la cárcel, pero el ambiente es el de una cárcel, no sé si lo pudieron identificar con los salones como celdas, y por eso es que se les dice, ¿no? Regresen a las celdas, y ahí también podríamos un poco hablar sobre el rol de la educación, ¿no? En Latinoamérica, presentado como esta cárcel. Pero quiero que prestemos un momento atención a estos segundos, este clip. André, ¿puedes compartir el clip de la película? Un momento, de repente dejas de compartir esto y solo si se puede o no. No se ve, ¿verdad? No. Oh, ok. Sí, ahora lo hago. Aquí está. No se escucha muy bien. No, puedes detenerlo, André, no hay problema, porque no se escucha muy bien, pero bueno, todos han escuchado la película, entonces me imagino que tienen algunas ideas de cuál es el rol de la música y de los sonidos dentro de la película. Sí, Javier, perdón. Gracias. Estaba pensando en que el otro personaje joven que va a salir a la aventura es otro hombre y es un músico, ¿no? Es el que interpreta a Fito Páez, que se ve súper joven, por cierto, no lo reconocí hasta que se puso a cantar. Está pues la idea de que el hombre como alguien que va a la aventura, ¿no? Que va a descubrir el mundo y va a Buenos Aires, a la ciudad más grande, ¿no? La música, yo diría que la música está más presente en la primera parte de la película, la que ocurre en el colegio, donde funciona como un elemento de distorsión, también de sátira. Hay estos sonidos, estos gritos, el director me parece que habla como si estuviera cantando, y luego estos sonidos corporales que me recuerdan ahora a muchos youtubers cuando hacen sus reseñas, utilizan estos videos, ¿no? Que va pues hacia la ironía, hacia el juego, hacia lo grotesco. La película cambia más adelante, o sea, la música se pone menos grotesca. Todavía hay escenas satíricas, la de los países arrodillados, pero la carga sonora yo la sentí muy fuerte en la parte del colegio, tal vez para enfatizar el elemento opresivo. Más adelante todavía existe, pero ya va a un tono más melancólico, que también pasa por el aprendizaje, por la búsqueda con el padre, ¿no? Sí. Quiero agregar algo más sobre masculinidades y padre, pero puedo volver sobre eso después. Gracias Javier. Sí, el personaje que hace el cantante Fito Páez, ¿no? Es muy cercano a Martín al principio de la película, y es este joven que quiere ser músico y que finalmente es expulsado de la escuela y decide por eso irse a Buenos Aires a volverse músico completo, ¿no? Lo que quería que vieran en el clip, que no se pudo ver, es justamente un momento en el que el profesor está dando la clase diciendo que no van a vivir de sus sueños, sino de lo que es la realidad y lo que se puede contar en el país. Y este joven Pablo, es en la película, coge una mosca y cuando le preguntan qué estás haciendo, él dice nada, y luego se cae uno de estos cuadros, que no sé si notaron que la caída de los cuadros, el sonido que se le coloca es el de disparos. En realidad son como disparos de un arma, ¿no? Fuerte. Entonces, si pensamos en que este joven es una especie de la representación de la labor de la música o del arte, ¿no? Que finalmente decide no escuchar esta educación recibida en la cárcel e irse
y hacer música, y luego cuando lo vemos en Buenos Aires, está hablando de la realidad de Buenos Aires, ¿no? De flotar en medio del agua y de excremento y de todo esto. De alguna manera hay una conexión, ¿no? Entre el arte, la denuncia y lo que se está recibiendo en la educación o en la realidad que trata de suprimir esto, ¿no? O reprimir esto de alguna manera. Sí. Bueno, hablemos de realismo mágico ahora en el viaje. Juan quería decir algo más. Sí, adelante, adelante. Bueno, yo solamente quería agregar que cuando estaba viendo la película me llamó la atención la cárcel, porque que yo sepa, hay una cárcel en Ushuaia y es esta cárcel famosa que, bueno, yo conocí porque era la cárcel donde mandaban a los anarquistas, ¿verdad? A principios del siglo XX, y después se convirtió en una especie de emblema, ¿verdad? Y que creo que ahora es un museo porque muchos de Porque los cerró. prisioneros... ¿Mm? Ya no está activa esa cárcel. Claro. Ya desde los años 90 ya no estaba activa, y en la película la utilizan para simbolizar con ella el Colegio Nacional Modelo. Bueno, pero la prisión, el hecho de que la película comienza en Ushuaia, en el culo del mundo y todo esto, ¿no? También es interesante precisamente por esta carga política y esta como segundo nivel de simbolismo político que, a pesar de que a mí me parece, ¿no? Que, bueno, sé que vamos a hablar de realismo mágico ahora, pero a pesar de que la película toca el tema del viaje y América Latina y todo esto, es una película donde la historia de Argentina pesa muy fuertemente y es, en muchos sentidos, es una película sobre la historia de Argentina también. Sí, y hay una razón por la cual, a pesar de ser una película, vamos a decir, no realista, sigue siendo muy realista a pesar de todo. Y tiene que ver con los mecanismos del realismo mágico, precisamente en la película. Entonces, en esta segunda fase de la producción fílmica de Solanas, hay una ruptura muy significativa con el realismo cinematográfico tradicional. Lo que va a proponer Solanas en El viaje y otras películas de esta época es más bien un realismo que es exuberante en cuanto a imágenes simbólicas, metafóricas y alegóricas. Y son imágenes que tienen como referente siempre a la nación o a la gran nación latinoamericana. Quizás una de las imágenes más simbólicas y más repetidas a lo largo de la película es precisamente esta: la destrucción del albergue Warnes. Este albergue, este edificio en Buenos Aires, fue muy simbólico porque fue expropiado por Perón durante su gobierno con el propósito de convertirlo en un hospital. Nunca se materializó el proyecto y finalmente el edificio fue habitado por familias pobres, hasta que en la época del neoliberalismo se decidió desalojar a todas las familias que vivían allí y dinamitar el albergue para construir allí, no sé si un mall o algo por el estilo. Entonces, esta caída de este edificio tan simbólico, tan repetida en el film, es precisamente un símbolo. Y el símbolo es precisamente el de la caída del Estado benefactor, la caída de un proyecto nacional peronista de carácter socialista que luchara por la soberanía popular y nacional. Es decir, para aquel que conoce el contexto en el cual se produce la demolición de este edificio, la repetición de la escena es profundamente simbólica. Y así es como funciona el realismo mágico en El viaje. Se emplean muchas metáforas sobre la realidad, muchos símbolos, pero quizás lo más interesante es que esas metáforas y esos símbolos y esas alegorías al mismo tiempo se vuelven literales. Esta estética es realmente muy única para este film porque ustedes pueden pensar que todas las metáforas de la película son literales dentro de ella. Por ejemplo, el gran naufragio nacional, que es una frase que se utilizaba mucho en aquellos años en Argentina para hablar de la decadencia del país.
literalmente se ve en la película como la inundación de todo Buenos Aires. La idea simbólica de que el abuelo de Martín Nunca siempre luchó contra el gobierno y nunca se cayó y siempre hizo bulla, literalmente aparece en la película con su cajón que se niega a quedarse en el cementerio y siempre está allí navegando en medio de las aguas. Luego, piensen, por ejemplo, en el símbolo que involucra a San Martín y su estatua. Se roban la estatua y luego la estatua es repuesta por un capital privado. Es un símbolo de la privatización del patrimonio del Estado, pero luego, como se ha perdido un símbolo nacional, literalmente en la película la estatua se va volando. Y bueno, la sumisión de los países latinoamericanos se representa de modo literal con su arrodillamiento. Entonces, esta dinámica de que lo que es metáfora es al mismo tiempo literal es una característica estética muy interesante de esta película y es parte de su realismo mágico. Luego está el hecho de que la película sigue la estética de lo que se conocía como el film fresco, que básicamente consistía en construir narraciones sobre la nación, en la cual se proveyeran de personajes hiperbólicos que constituyeran arquetipos o estereotipos sociales. Puede haber gente que critique la caricaturización que hay de los personajes en la película, por ejemplo, Américo Inconcluso, pero en verdad esa es una propuesta deliberada. Se busca construir personajes de ese modo, no para que sean personajes que representen una individualidad, sino más bien para que sean personajes que claramente se asocien a un grupo social, a una comunidad o a una nación. Es por eso también que la nominación de los personajes es tan importante en la película. Está Américo Inconcluso, pero también está Alguien Boga, que es este chileno que lleva a Martín por Buenos Aires, expulsado de Chile con el golpe de estado de Pinochet. Está Tito el Esperanzador también, que es el símbolo de los restos del peronismo. Y bueno, yo tengo aquí una cita y me gustaría que la comentáramos porque me parece válida para pensar el realismo mágico. Creo que el realismo mágico es una expresión no solo de resistencia contra el racionalismo occidental y sus modos de representación realistas, naturalistas, hiperrealistas, etcétera, sino que también es un modo de representación que es diferente al surrealismo y otras estéticas no realistas europeas. Es decir, que el realismo mágico es en verdad una estética que en sus principios y en su práctica es particularmente latinoamericana. ¿Cómo ven esto ustedes en la película? Adelante, adelante, Javier, puedes hablar. Sí, gracias. Estaba pensando justamente en la estética de la película, y es verdad, el realismo mágico está vinculado con un modo de representación contestatario, ¿no? Tiene ejemplos en literatura, bueno, Carpentier habla de Horral Maravilloso, Pruebo García Márquez con 100 años. Debo confesar que al principio yo tuve mis reparos de llamarlo realismo mágico. Tus citas me dan más contexto, porque al mismo tiempo son términos de consumo, o se han convertido en términos de consumo para un mercado del norte global, ¿no? Y hay esta generalización de que todo lo que viene de América Latina es realismo mágico, ¿no? Porque es un territorio exótico, un territorio tropical, un territorio delirante. Creo que tus citas justamente rescatan ese origen político, ¿no? Que olvidamos, ¿no? No es simplemente historias del trópico donde todo es exagerado, violento y sobrenatural. Dicho eso, sí, entiendo lo que dices sobre cómo esta
funciona para sobre todo dar contenido político, ¿no? El contenido político está expresado más a partir de metáforas, más que de discursos, exceptuando el caso, esta parte en Cusco, donde sí hay una elaboración, hay una parte más discursiva, pero toda la parte de crítica y denuncia está mostrada a partir de estas figuras distorsionadas, exageradas, que desnaturalizan o sí, desfamiliarizadas con nuestra experiencia pues natural o cotidiana del mundo, ¿no? Pero sí, a la vez quiero expresar como una cautela que yo tengo de llamar realismo mágico a esto, pero si es parte de la propuesta política, pues es totalmente válido, ¿no? Eso que tú mencionaste sobre que se representan de este modo contenidos políticos es muy importante, porque una de las razones por las cuales también surge y predomina el realismo mágico en América Latina es porque sus procesos sociales, económicos y políticos no se pueden representar de modo realista. ¿Cómo representas las consecuencias del neoliberalismo de un modo tradicionalmente realista? Es difícil. Entonces, es por eso también que el realismo mágico cabe o se adapta de un modo muy adecuado a las realidades sociales y económicas, sobre todo estos procesos largos que se quieren representar de un modo muy nítido. Y es de allí también que surge su valor y su uso en esta película. Adelante, Juan. Bueno, yo estoy un poco en desacuerdo con eso último que dijiste sobre la necesidad de un nuevo modo de representar que no aplicaría a América Latina. Yo estoy de acuerdo con todo lo demás. No estoy tratando de hacer polémica ni nada, sino más bien la idea creo que es preciso hacer, no a marcar una diferencia donde no la hay y notar las diferencias que sí existen entre nuestra región y otras partes del mundo, ¿no? Yo creo que una de las trampas, creo yo, que están por todos lados, ¿no? Que nos asedian de cierta forma, es pensar que de alguna forma tenemos que exotizarnos a nosotros mismos para que alguien que no pertenece a esta zona, a este hemisferio, nos pueda captar, nos pueda entender. Yo sé que eso no es lo que estás diciendo, pero eso es algo que de cierta forma me viene a la mente, ¿verdad? Porque es algo que, digamos, tampoco es algo que yo estoy diciendo de la nada, ¿no? O sea, hubo y habrá personas intelectuales y artistas que incluso se piensan a sí mismos que, por ejemplo, la generación del post-boom, ¿no? Con este discurso de que la razón por la que tenemos que cambiar la forma de representar la experiencia de América Latina es que esas formas de pensar, ¿verdad? De pensar América Latina de una perspectiva exótica, quote unquote, ¿verdad? Nos llevaron a no captar los procesos de modernización y de modernidad que existen, ¿verdad? Que también eso es completamente discutible. Pero, en fin, ese es el detalle que me gustaría discutir. Yo particularmente no veo ninguna estética de exotización en la película. Creo que en mi caso yo diría que tiene que ver también con el lugar de enunciación o recepción desde el cual se ve la película. Esta idea de lo exótico, en verdad, es cierto que se asocia mucho al realismo mágico, pero no es parte de la estética promovida por los autores de realismo mágico. Es decir, ni García Márquez ni Solanas están buscando exotizar América Latina. Están buscando crear alegorías y metáforas. Más bien me parece que la idea de la exotización, en mi opinión, proviene de malas lecturas o lecturas muy chatas del realismo mágico, sobre todo provenidas de otros contextos, tal vez el de la Academia Norteamericana. Pero bueno, para continuar, también es importante señalar como parte de los fundamentos estéticos propios y originales de la película, la mezcla de diversas plataformas artísticas que hay. Es una especie de una estética del collage, pero que tiene
también un profundo significado político por la presencia del tango y por la presencia de las historietas en el film, ¿no? Yo había puesto aquí una imagen de El Eternauta, que es un cómic o historieta fundacional en la Argentina. Su autor, Héctor G. Oesterheld, fue desaparecido por la dictadura militar. Y Solanas le rinde un homenaje con la introducción de historietas que están basadas en la estética de Oesterheld en la película. Es interesante, para seguir hablando de realismo mágico, cómo los personajes de las historietas del papá de Martín resultan ser personajes reales de la América Latina que Martín descubre. Es un poco una especie de realismo mágico dentro del realismo mágico. Y pues también es necesario que hablemos un poco de todo lo que implica el tercer cine en cuanto a su producción, distribución y exhibición. Todas estas ideas se formularon en un principio en el manifiesto del 69 hacia un tercer cine. Y lo que hay que quizás resaltar ahora, como parte sobre todo del legado del tercer cine, es lo siguiente. El tercer cine surge como una propuesta para buscar mecanismos de producción, distribución y exhibición del cine que sean distintos, totalmente diferentes a los del cine norteamericano. El tercer cine parte de una conciencia de que la forma de hacer cine, la forma de presentar cine, la forma de consumir cine, todo lo que implica el cine. Pensemos, por ejemplo, en el tipo de salas de cine que se tienen para el cine, la duración estándar de una película, el lenguaje del cine, los modos de producción, los modos de comercialización, qué tipo de cámara se utiliza, cuántas fotogramas por segundo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se había estandarizado por el cine norteamericano y cualquier persona que quisiera hacer cine no podía concebir otros modelos. Creía que tenía que partir de allí de alguna manera. Aún incluso el cine de autor. Entonces, la idea del tercer cine es precisamente la de buscar formas distintas de hacer todo esto. Como ya no tenemos mucho tiempo, yo quiero simplemente recalcar que el tercer cine se opone a la equipmentology, ¿no? A la idea de que para hacer cine se necesita mucho equipo. Y este pensamiento suyo en verdad se materializó en la realidad porque a medida que avanzaron los años, nos dimos cuenta de que en verdad la tecnología se estaba moviendo hacia la simplificación de los procesos de elaboración de cine. Así que en cierto sentido se puede pensar también en ellos como una especie de pioneros en esta idea de que es posible democratizar el cine. Una cosa más, la película El viaje, cuando se presentó, ¿no?, en su premier, fue acompañada por una carta a los espectadores del propio Fernando Solanas. Este también nos habla de otras maneras de presentar el cine. No se tenían que seguir necesariamente las de Hollywood, a las de cine norteamericano. Es famosa la frase de Ricardo Piglia de que decir cine norteamericano es un pleonasmo, ¿verdad? Bueno, a eso se oponía precisamente el tercer cine. Entonces, el legado, yo creo que es ese. Un film, una película, no es realmente una película, es un acto. Es decir, que el cine existe cuando se tienen en consideración sus circunstancias de emisión, recepción, distribución, circulación y producción específicas. Y el tercer cine también promueve la idea de que el cine político debe instrumentalizarse. No basta con solidarizarse y documentar en las películas determinadas realidades sociales. Es necesario distribuir y hacer que las películas lleguen a grupos militantes, organizaciones sociales, y que sean ellos mismos quienes decidan
cómo presentar la película, en qué momento detener, con qué acompañarla, etcétera, etcétera, etcétera. Toda película finalmente es un acto y esa a mí me parece una contribución muy valiosa. Eso además significa que no hay película revolucionaria y no hay película conservadora o reaccionaria. Todo depende del acto del cine. Se puede tomar una película ultra conservadora, pero si en el acto de presentarla se la presenta de determinada manera, esa película puede ser revolucionaria. Entonces, esta idea es muy importante para el tercer cine. Y por último, la transformación del acto de proyección, ¿no? Para el tercer cine, sobre todo en sus orígenes, no existía película original. Ellos incluso van más allá de las ideas de Walter Benjamin, porque no es solo la idea de que un objeto de arte se podía reproducir mecánicamente innumerables veces, sino que ellos mismos van contra la idea de que existe un original, una obra de arte que se reproduce. Porque cuando ellos hicieron La Hora de los Hornos, la película cambió de duración N veces. La introducción y el quitar escenas ocurrió infinidad de veces. Es decir, el acto de proyección era único en cada momento y variaba de acuerdo a las circunstancias según se exigía algo de la película en ellas. Y bueno, terminamos con Andrea. Bueno, para terminar la presentación, queríamos pedirles algunas reflexiones finales sobre cómo se podría adaptar las premisas del tercer cine a una realidad contemporánea. Recordemos que, por ejemplo, El Viaje es de 1992, hace más ya casi 30 años de su proyección, pero todavía podemos identificar algunos elementos recurrentes en nuestra realidad social actual. Sin embargo, ahora en el tiempo presente, con el streaming y las redes digitales de reproducción y el social media, ¿cuáles serían los desafíos y también las posibilidades para actualizar un tipo de tercer cine en la actualidad, o para exhibir, proyectar o debatir sobre la película El Viaje? Si tienen algunas ideas. Sí, Javier, por favor. Hay una idea que quedó un poquito pendiente, que no tiene que ver directamente con los nuevos medios digitales, pero sí una limitación de la película es el protagonista, y creo que una actualización del proyecto debería ser consciente de eso. Hombre blanco heterosexual, que está aprendiendo, se está transformando, pero su padre tiene el mismo patrón. Y por momentos la película va hacia la imagen del blanco salvador, del white savior, sobre todo su relación con mujeres de color. ¿No? Lo mencionó antes, creo que fue Fernando. Claro, o sea, y también tú, Andrea, el padre estuvo con una brasileña negra. Martín, su hijo, tiene este encuentro sexual con una indígena en el Cusco, una mujer indígena. Entonces, es una limitación que veo en la película, bueno, pero la película pues ya tiene casi 30 años, así que yo creo que una revisión del proyecto político debería ser consciente de eso, ¿no? También las mujeres siempre están en relación de subordinación a los hombres, ¿no? Y la película claramente lo pone esto, la mujer de rojo es una proyección de los deseos del protagonista, ¿no? Y luego la abuela está siempre pendiente, la abuela de Martín está pendiente de su esposo muerto. Entonces hay una relación de mujer siempre en segundo plano, ¿no? Y cuando la mujer toma una decisión por sí misma, es visto de manera negativa, como la mujer que decide abortar. Eso, Martín, es una traición para él y decide viajar, porque está preocupado también por su propia herencia, la herencia de su padre y la herencia que lo va a tener. Entonces, temas de género, una reactualización creo que tendría que tomarlos en cuenta bastante. Y otra cosa sobre medios digitales, la película está disponible en YouTube, ¿no? Digamos, podemos verla de manera gratuita. Se ha abierto muchas opciones para esto, creo, con los medios digitales. No estoy al tanto de las últimas tendencias del cine, pero
el Internet permite, o sea, por un lado, el Internet está dominado por redes sociales que son corporaciones, pero al mismo tiempo nos permite comunicar de manera más libre o sin tantas restricciones, quote unquote, la información, ¿no? Una Sí, cosa, Javier, sí, entiendo sí. tu punto, pero en verdad no me parece que en la película el supuesto hombre blanco que es Martín nunca salve a nadie, ni salve nada. En verdad, su viaje es un viaje de aprendizaje, de documentación, y en verdad lo que la película nos muestra más bien es que él aprende de todas las personas con las que se encuentra, ya sea médico inconcluso, la mujer indígena en el Cusco, la expareja de su padre en el Brasil, etcétera. Él en verdad no salva a nadie, ni siquiera a los indígenas peruanos, los mineros brasileños. Así que, si bien entiendo tu idea, yo creo que estamos juzgando al personaje y sus relaciones desde parámetros más norteamericanos y actuales que latinoamericanos de los años 90. Por último, Martín es un argentino de Ushuaia, es decir, es un hombre blanco, para mí no. En principio, Argentina es un país racialmente predominantemente blanco, pero ser de Ushuaia, ser latinoamericano, etcétera, etcétera, y una serie de otros factores, mm, presentan a Martín Nunca desde otros parámetros identitarios. A mí me parece muy reduccionista llamarlo hombre blanco. Y bueno, podríamos ahí también problematizar eso. Bueno, yo quería mencionar más bien que realmente lo que dice Javier sobre, por ejemplo, que la película presenta esta mujer de rojo que al final nunca se sabe bien quién es, que no habla, ¿no? En ningún momento tampoco. Es un poco la concretización, sí, de esta fantasía del Martín. Pero ya hablando un poco más sobre la proyección y la exhibición de la película y los medios digitales de los que disponemos ahora, por ejemplo, ya que la película está en YouTube, tenemos acceso a ella de cualquier forma, ¿no? Y, y lo que representa el que ahora se pueda filmar y acceder a una plataforma para colgar todas estas filmaciones y exhibir, ¿no? La realidad de nuestras sociedades. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, ahora hay un movimiento muy grande con exhibir el abuso policial, ¿no? Del que es víctima la población afroamericana. Entonces, un poco yo relaciono esto con lo que sería la propuesta de Solanas en cuanto a la producción y distribución y exhibición de no películas en ficción, pero sí de fragmentos de nuestra realidad, ¿no? Ahora cualquiera puede convertirse un poco en un director de una escena y denunciar algo mediante la película, mediante un clip, ¿no? Bueno, esto es algo que ya se había propuesto, ¿no? Que había propuesto Solanas en su manifiesto, que ahora es posible hacerlo por los medios digitales, ¿no? Bueno, Ahí, alguna... Sora tiene un último comentario. Yo creo que ahí terminamos. Sí. Rodolfo, Oh, ¿tienes un comentario? sí, no. Esto, más o menos, un poco para... eh, solamente quería como que agregar una pequeña cosita de que estaba de acuerdo con André en el sentido de que en un momento donde le roban la mochila a Martín, recuerdo que incluso vienen unos turistas a tomar una foto a él cuando está apoyado en la pared. Lo cual Sí, esto me pareció, cuando vi eso me pareció bastante claro, o sea, sin importar que tanto también lo llamen argentino, en Brasil, etcétera, es como que no deja de ser también una atracción turística para los verdaderos extranjeros, ¿no? Que están representados ahí. Eh, Me parece también bastante interesante lo que dice Andrea acerca de la posibilidad de filmar ahora que tenemos, ¿no? En el sentido de que quizá, claro, esta distancia del cine en tanto equipamiento que podría existir antes se ha vuelto cada vez menor, en tanto tenemos acceso a cada vez mejores cámaras a la palma de la mano, etcétera, aunque bueno, el factor económico también es
importante ahí, pero el problema ahí ahora es que se ha vuelto más difícil encontrar plataformas que, por ejemplo, no vayan a censurar o vayan a quitar los videos porque no concuerda con, digamos, ya un punto de vista más de publicidad, etcétera. No podemos pasar estos videos porque no incumplen con nuestras reglas, etcétera, ¿no? De comunidad. Pero obviamente que esas reglas están hechas a partir de lo que, digamos, algún tipo de sponsor o publicidad o elemento publicitario pueda pedir de que no quieren que no está con su público objetivo, ¿no? Así que sí, estoy de acuerdo también con Andrea en el hecho de que este tipo y también que la historia de Martín se desarrolla también casi no de una forma lineal, ¿no? En tanto muchas veces desaparece y vuelve a aparecer en otro lado con una ropa nueva, con nuevos elementos encima, siempre dentro de su viaje, ¿no? Pero no hay una explicación de cómo es que ha pasado de ese punto al otro, ¿no? Y me parece que también es casi un conjunto de escenas, de clips que se van recogiendo a través de su viaje. Y por eso me parece que también estamos en un momento donde este tipo de representación puede ser mucho más fácilmente recopilable, pero un poco más difícil de publicar. Bueno, muchas gracias por tu comentario y pues con esto concluimos nuestra discusión. Yo les agradezco mucho por su presencia y sus comentarios a todos ustedes y también a aquellos que nos vieron desde Facebook Live. Y pues nos reencontramos el próximo sábado. Muchísimas gracias por haber participado y venir y pues un abrazo para todos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.